Muy bien, lo que voy a hacer ahora es continuar con este árbol. Voy a preparar un tono de verde, es como un verde ocre, es como un verde amarilloso. Para hacer este tono pueden combinar café, amarillo y verde. O si ya tienen el tono ocre, pues nada más mezclan el amarillo o el verde. Voy a ponerle un poco de agua y voy a pintar oscureciendo esta parte donde se vean las ramas y partes más bajas. Acá hay otra rama, también oscurezco aquí. Y sin tocar la zona del tallo también voy a pintar con este mismo tono en esa parte. En las orillas trato de hacer puntos para dejar espacios en blanco. Esta parte izquierda va a quedar más oscura, así que vamos a aprovechar de una vez en ponerle un tono gris, puede ser un tono café, otro tono de verde más oscuro. Yo lo que estoy haciendo es poner café con un poco de gris. Oscurezco la misma zona de las ramas, un poco del tallo. Aquí ya tengo parte del árbol mojado, así que voy a aprovechar que está mojado para agregarle más sombras. Estoy agregando gris en esta parte de aquí, un poco. Estoy dando unos puntos para ahorita secar un poco el pincel y distribuirlos un poco más. Tomo este mismo tono que tenía o preparen un tono más oscuro. Y por la orilla, para marcar más el borde del volumen del árbol, también vamos a hacer lo mismo, poner puntos con el tono de verde más oscuro. Si fijan, aquí ya se ve más café. Es la intención que contraste más. Ahora voy a preparar un verde para equilibrar ese tono de café que pusimos. Y aprovechar que todo sigue mojado para seguir manipulando. Toco los puntos cafés que ya había puesto, los combino. Sigue mojado. Voy a volver a tomar café y voy a marcar más los tallos, las ramas. Voy a marcar más la sombra del tallo del lado izquierdo y voy a ir haciendo como unas líneas hacia la derecha. Aquí, abajo, arriba.
Es, esto es, estoy trabajando sobre seco. Esa parte de ahí no estaba mojada con el verde ni el café. Voy a aprovechar que tengo este mismo tono café para marcar aquí unos arbustos más cercanos que están abajo del árbol y tienen más sombra y se ven más oscuros. Con el mismo tono de café ya pueden combinarlo con un poco de verde. Ya comenzamos a hacer los arbustos que están atrás de la cabaña. Este mismo tono de verde también es un poco café, así que voy a aprovechar en pintar ese tallo que estaba ahí. Y lo que voy a hacer es nada más ponerle agua al pincel sin secarlo y aprovechar ese tono café que se hace al mezclarlo con el agua. Lo suaviza, lo hace un tono más mediano, más ligero. Y lo que estoy haciendo ahorita es, sin tocar la capa de abajo, dando otra capa para simular los árboles que están más atrás de la primera capa de árboles que se notan más. Me pasé con este mismo tono. Siempre que tengamos un tono y ya no podamos poner en un lugar, hay que buscar dónde más se puede poner. Así que yo ahorita les voy a decir dónde pueden poner por esta zona de aquí. Aprovechamos que sigue siendo una capa suave. Podemos acabárnosle nada más agregándole agua y seguir trazando lo que sigue. Y vamos a esperar a que seque. Mientras seca, lo que también podemos hacer es trabajar sobre la cabañita. Vamos a mojarla. Vamos a mojarla, pero nada más la parte inferior y la otra cara. La capa que está dando hacia nosotros. Muy bien, ya que mojamos, vamos a tomar un tono café rojizo. Parece que vamos a hacer una cabaña con tinta. No sé si han visto que la madera también la pueden cambiar de color con tintas. Para que contraste más con toda la composición, vamos a hacerla como de un tono rojizo. Pero eso yo se los dejo libres. Pueden hacerlo del color que quieran, pero traten de que sí contraste. Voy a oscurecer las esquinas, marcar las sombras. Me voy a la otra parte. Dejé en esta orillita de aquí una luz blanca. No la vayan a matar. Y en esta parte de aquí voy a agregar un poco de agua nada más, para que se expanda más el pigmento. Y en esta parte de aquí voy a agregar un tono para dar sombra. Aquí tengo un morado, voy a aprovechar en que tengo este tono oscuro. Y voy a oscurecer esta zona de aquí. Un poco de acá. Esta parte de acá. Y voy a aprovechar que sigue mojado para darnos las guías de las líneas que habíamos hecho de los tronquitos. Vamos a volverlas a marcar, aprovechando que tenemos el papel semi mojado, para darle este efecto desenfocado. En esta parte de aquí no se van a marcar muy bien todas, simplemente es como efectos lineales.
Voy a esperar a que seque un poquito más para ponerle más del morado. Y marcar un poco más las líneas de aquí. Voy a oscurecer un poco más acá. Voy a marcar la de aquí. Olvidé mencionarlo, cambié de pincel a un pincel más delgado y es del número 0. Pero incluso pueden usar un pincel también grande, siempre y cuando tenga una punta delgada. Así que podría hacer esto mismo con este o con este. La parte de la orilla de aquí de la cabaña, esta sí la voy a hacer más oscura. Es el contorno que nos marca la luz. Como está ya casi seco, vamos a trabajar ahora sobre el techo. Lo voy a mojar. Y voy a ponerle un tono verde para que contraste con el rojo. Es como un tono verde aqua. Ahí disculpa los gritos que se escuchan. Son inevitables. Estoy poniendo un poco más de ese mismo tono. Y ahora sí voy a esperar a que seque para aplicar la siguiente capa. O mientras seca nos pasamos a trabajar con los árboles. Ahorita voy a preparar un tono de verde. Un tono medianamente oscuro. Y voy a marcar este pino que habíamos trazado. Lo que voy a hacer es marcar y dejar una luz en el tallo, que quede la línea sin mojar del centro del tallo, y vamos a ir trazando la forma triangular del pino. Recuerden que es irregular, no es simétrico. Tomamos de ese mismo tono y mojamos lo que ya habíamos mojado para hacerlo más oscuro. Y bajamos hasta el arbusto que habíamos pintado. Vamos a aprovechar este mismo tono que tenemos para pintar este árbol de aquí. Toda la parte inferior la vamos a dejar más oscura. Nos vamos a pasar para acá y hasta acá, aprovechando que tenemos esta misma carga de pigmento para dar la capa que estaba más atrás. Vamos a dejar espacios en blanco entre la capa de abajo y la capa que estamos poniendo para marcar un poco de luz en los arbustos que están aquí. Les va a dar un efecto muy interesante. Me estoy subiendo. Aquí también me subo. Y me regreso a este mismo árbol. Ya tengo menos carga de pigmento. Voy a secarlo y voy a absorber el pigmento de la parte superior del árbol. No se va a absorber mucho, pero solamente es para que se vea un poco más clara. Voy a mezclar algunos colores de acá. Esta parte de aquí la podemos subir. Que no se note mucho esto entre esto, porque vamos a simular que está más oscuro ahí. Y
Y con un concentrado más pequeño, con el pincel medio seco, vamos a marcar la otra parte del árbol. Tracé hasta la mitad y de ahí nada más voy a mojar para hacer más clara la parte de abajo. Esto es para, si se fijan, ya se nota más la luz del árbol de los dos lados. Muy bien, para terminar esta parte de aquí, que no se marque mucho esta línea del tallo del árbol, vamos a hacer otro tono de verde oscuro para hacer como un contraste entre la parte más oscura del árbol y lo que tiene más luz. Solo voy a hacer puntos en degradado. Y podemos agregar un tono de café a la parte inferior. Y así como lo hicimos acá, aprovechamos la luz que habíamos dejado aquí, bajamos y podemos marcar las líneas. Para que se marquen más, pueden tomar un pigmento más oscuro. Y estoy haciendo un poco más de follaje con algunos puntos de lo que me quedó. Lo que voy a hacer ahora es continuar con la cabaña. Voy a preparar un tono mediano de la misma capa que dimos en el techo y estoy tomando un pincel chico. Lo que voy a hacer ahorita es darle una capa sobre seco para marcar las divisiones entre cada tronco de la superficie. No se van a marcar muy bien y en algunas zonas pueden mezclarlo con el rojo, con el mismo azul. Recuerden que no es necesario que les salga idéntico, simplemente me gustaría que mediante la práctica vieran cómo es el proceso para llegar a cierto resultado. Y por medio de la práctica, donde ustedes me siguen, van tomando la experiencia y se van dando cuenta de cómo es el resultado de las cosas y cómo es el proceso. Es lo que me gustaría que trabajáramos. Ya próximamente también vamos a ver composiciones con fotos de referencia y pues es otro tipo de experiencia. Voy a marcar un poco más aquí, acá también, y voy a aprovechar que tengo este mismo tono azul grisoso para pintar esta ventanita. Primero voy a darle al marco haciendo como un rectángulo. Había dejado la luz por lo mismo. Si se habían comido completamente la luz de ahí, pueden poner la capa oscura, y ya que esté toda la capa oscura, con un concentrado del blanco pueden hacer la luz, pero tiene que estar muy espeso. También próximamente les comparto cómo dar luces con el mismo blanco. Es muy similar a trabajar con acrílico. Lo que hice al final fue agregar una gota para que se mezcle todo un poco, y así nada más lo voy a dejar secar. Ya para terminar la zona de abajo, vamos a tomar el mismo tono rojo que habíamos hecho. Y vamos a dar unas capas sobre lo voy a oscurecer un poco porque se vio muy rojo. Solo le puse un poco de verde o café. Y vamos a marcar las zonas que van más rojas. Vamos a iniciar aquí,
un poco las líneas que habíamos hecho ya, las vamos a definir un poco con unas capas sobre seco y haciendo unas líneas. Voy a marcar más estas acá abajo. Recuerden que el pincel se va descargando y podemos ir aprovechando cómo va pintando más suave, y ahí es cuando pueden hacer líneas más delgadas, menos intensas, hacer degradados. Cada proceso del pincel se puede aprovechar para hacer diferentes efectos. Voy a oscurecer más esta zona delantera. Más bien sería la trasera porque no está la puerta ahí. Y esta orilla la volvemos a pintar. Voy a marcar la sombra de aquí. Última capa. Marcamos lo que va más oscuro. Y aquí hice un degradado, nada más dando unas capas y bajando. Listo, por el momento es lo que podemos hacer en la cabaña. Después nos pasamos a dar más detalles y pues esperamos que se seque. Para continuar vamos a seguir dándole profundidad a la montaña, y para darle profundidad vamos a pintar algunos arbustos más lejanos. Vamos a iniciar con una capa de verde, es como un verde militar. Vamos a simular que pues en la naturaleza no solo hay un tono de verde, hay verdes más amarillos, verdes más azules. Lo que voy a hacer aquí es marcar sobre los trazos que ya habíamos hecho una capa de verde. La voy a hacer en esta zona y la voy a mojar con ese mismo tono de verde. Lo que voy a hacer aquí para que no se vean tan suaves la división de los arbustos, estoy haciendo puntos para darle relieve, volumen, textura. Y lo que voy a hacer ahora es preparar un tono de verde más oscuro. Y voy a marcar aquí como otra división de arbustos, pero está más difuminada. La capa ya se estaba secando un poco, pero es la intención. Para esta parte de aquí voy a tomar un tono como de este mismo tono de verde, es como un verde más azulado y más oscuro, para aplicar aquí otros árboles iguales, otros pinos. Voy a comenzar pintando sobre seco. Aquí. Otro por esta zona, más atrás. Bajamos.
Voy a hacer unos cuantos puntos oscuros. Cargo lo que ya pinté del mismo pigmento. Bajo, bajo. Hago luces en los arbustos que están abajo. Y nada más vamos a hacer en esa zona de ahí. Bueno, también podemos hacer unos cuantos por acá. Listo. Voy a acomodarlos un poco con el pincel seco. Siguiendo dando puntos. Y aquí los voy a marcar más, así los voy a dejar. Si se fijan, ya se ve más como la forma de que aquí hay árboles. Vamos a seguir dándole profundidad a nuestra montañita. Lo que voy a hacer ahorita es agregar un tono de café por esta zona. Voy a bajar. Y si se fijan, son muy pocos, es como líneas, rayas delgadas, irregulares. Y voy a tomar otro tono de verde, más ocre, más amarilloso. Y voy a pintar arbolitos más lejanos. Nada más estoy haciendo líneas cortitas, verticales, cerca una de otras. Y entre más cerca se supone que están más grandes, así que estos son los más lejanos. Y aquí voy a hacer unos que estén un poco más anchos, líneas más anchas. Y dejamos hasta ahí. Para que no se note mucho estas capas de aquí, vamos a agregar un tono de café oscuro, cafezoso. Y vamos a marcar otra línea ligera. Pueden hacer puntos, utilizar el dedo. No se preocupen por qué tan perfecto salga. Voy a aprovechar en marcar otros por acá para ya terminar con esta zona. Me queda un tono de verde, no sé muy bien cuál sea, pero lo que sí sé es que es muy suave. Ya no hay tanta carga en el pincel. Y lo que voy a hacer es hacer otras líneas sobre seco en la montaña. Y se puede decir que ya terminamos esta parte de aquí. Para terminar con esta parte, muy sencillamente vamos a preparar otro tono de verde como este, pero esta zona está más desenfocada, así que vamos a hacer nada más como sobre mojado y combinación de color. Ya puse ese tono de verde. Lo que voy a hacer ahora es tomar un tono de verde más amarilloso y comenzar a pintar un poco más en la parte superior. Me voy subiendo y mientras me subo voy a cambiar ahora a un amarillo. Puede ser un amarillo verdoso. Y voy a pintar dejando espacios, huecos. Voy a pintar y unimos las capas de color. Este amarillo que tengo aquí lo voy a bajar un poco más acá para que se integre a toda la montaña. Estoy quitando los excesos, dándole equilibrio. Muy bien. Para continuar vamos a pintar estos arbolitos que nos quedan aquí. Y voy a hacer una capa suave primero de un verde militar. Y lo que voy a hacer es con esta capa aguadita
Primero voy a pintar el arbolito respetando la zona del tallo sin mojar. Me voy a bajar un poco para pintar de una vez con este mismo tono los arbustos que están atrás. Me voy a bajar y ese mismo tono lo voy a recorrer al árbol que está acá abajo. Y vamos a aprovechar a pintar estos dos árboles. Ahorita voy a tomar un tono de café para oscurecer la parte inferior de los árboles. Lo estoy poniendo en la parte inferior. Aquí lo voy a bajar un poco porque como que lo subí mucho. Y ahora solo voy a tomar ese mismo verde, pero lo voy a oscurecer un poco. Vamos a cargar con ese mismo tono un poco desde la mitad hacia abajo. Y en esta parte de aquí voy a definir más el follaje del árbol, el follaje inferior de la parte del árbol, de esta parte. Voy a marcar más el tallo, más delgado. Y lo mismo voy a hacer en esta parte, para este árbol. Me voy a salir. Rodeamos. Hacemos delgada la luz de ese tronco. Y lo que voy a hacer ahorita es tomar nuestro tono café para pintar los tallos. Así como lo habíamos hecho acá y acá. Voy a empezar desde la parte inferior. Voy a tomar un pincel más delgado para que lo puedan apreciar mejor. Y voy a hacer zoom. Tono café. Marco la parte inferior, el grosor del tallo. Ya lo marqué abajo. Y nada más voy a subir primero marcando la zona izquierda. Subo como la mitad. Aquí voy a marcar una rama. Y voy a subir un poco más. Y ya lo marcamos hasta donde teníamos la luz. Ahora lo que vamos a hacer es marcar unas pequeñas líneas para darle la textura de madera. Aquí del lado derecho tracé una pequeña línea, pero no la voy a subir. Hasta ahí la quiero. Voy a marcar una sombra aquí para dividir un poco entre este árbol y el que está acá. Voy a poner el dedo para que no se marque mucho. Pinto, pongo el dedo, pinto. Listo. Ahora voy a hacer lo mismo que aquí, acá. Tallo. Lado izquierdo. Subo. Y pues voy a marcar ahora una rama hacia acá y otra hacia acá. Ligeras, ramas ligeras. Como ya está seco, voy a dar unos puntos sobre seco. En las orillas, unas cuantas. Para marcar el follaje. Un poco más de la zona inferior. Listo. Después nos vamos a pasar acá. Para pintar esta zona vamos a preparar igual que este lado un tono café. Un tono café aguado. Y vamos a pintar esta parte de aquí. No vamos a perder completamente esta zona, vamos a dar luz.
al contorno, pero muy delgado. Aquí se vale porque es la zona inferior del árbol. Me paso hasta acá. Para aprovechar en terminar ese árbol voy a tomar el tono verde militar y vamos a dar la capa de verde. Respetamos la luz del tallo. Ahí casi la mataba, pero la salvé. Y aquí, como el árbol está más cerca, aquí va a bajar. Respetamos la luz de ahí. Y voy a tomar un tono verde oscuro, verde cafezoso, para marcar estas sombras de aquí. La de los lados. Y en el centro. Voy a tomar un pincel delgado y voy a utilizar el café para aplicar la misma técnica del tronco. Mismos estilos, misma técnica. Aprovecho este mismo café para darle sombra a la parte inferior. Me estoy saliendo y conecto con lo que ya está mojado. Me bajo más, oscurezco, marco más las líneas que hice y esperamos a que seque. Estos árboles que están aquí, solamente lo que vamos a hacer es ponerles un tono de verde amarilloso, muy suave. Los mojamos y los podemos dejar así o agregarles un toque de un verde más oscuro, café, en la parte inferior. Puntos. Listo. Si se fijan, estuvimos trabajando desde lo que está más atrás hasta lo más cercano, iniciando desde el cielo, las montañas que están después, esta montaña y los árboles. Vamos a continuar con esta parte de aquí. Esta parte siempre me resulta muy interesante porque es la que a la hora de hacerla nos da toda la perspectiva de la profundidad. Así que vamos a iniciar trabajando sobre mojado. Ahí ya tenía un poco el pincel sucio, pero no pasaba nada porque es el mismo tono que se va a utilizar. Entonces con el agua se va aligerando más. Toda esta zona la vamos a mojar. Cuiden de no tallar mucho los tallos que ya habíamos pintado. Yo ya mojé todo y lo que voy a hacer ahorita nada más es remojar lo que ya mojé. Vamos a iniciar poniendo un tono café anaranjado en esta zona. Lo que voy a hacer ahorita es
sobre mojado. Aquí voy a poner una plasta aguada del naranja. La recorro un poco, como hasta la mitad. Tomo un poco más y la voy a poner ahora de este lado. Ahora voy a tomar un tono rojo, marrón, oscuro. Voy a poner un poco por aquí. Un poco donde ya habíamos puesto el naranja. Lo recorro un poco. Sigo acomodando el pigmento, lo degrado, lo suavizo, lo subo. Para esta zona de aquí nada más vamos a agregar verde. Ya tenemos nuestra primera capa sobre mojado, pero vamos a darle la segunda fase. Sigue mojado. Así que lo que voy a hacer ahorita es poner café. Como son pigmentos directos de la pastilla, más bien lo que voy a hacer es quería mostrarles de alguna manera cómo agarraba los pigmentos, pero igual aquí lo hago. Voy a tomar del café y en esta parte de aquí lo voy a poner en esta parte de acá donde marqué algunas líneas. Lo que voy a hacer nada más es moverlo un poco, que no se note mucho. Voy a agregar también café aquí. Si se fijan, se sigue viendo anaranjado. Y el rojo, unos cuantos puntos. Con eso voy a enjuagar el pincel, lo voy a secar. Y sigue húmedo el pincel. Lo que voy a hacer nada más es acomodar este rojo. ¿Cuántos tonos tiene el suelo? Ya que lo tenemos así, vamos a esperar a que seque. Ya que secó nuestra capa, vamos a continuar y vamos a preparar un tono café rojizo. Yo lo primero que voy a hacer es poner un concentrado de café, un poco de agua y otro concentrado de café. Y nada más voy a agregar un poco de rojo para tener este tono como ladrillito. Lo que voy a hacer es pintar esta parte de aquí. Voy a pintar este pastito seco que está por aquí. Le vamos a dibujar como unos circulitos, unos óvalos que son la flor. Y vamos a hacer unas líneas más delgadas, abriéndolas hacia los lados. Ustedes también pueden decidir si hacen las flores que en algún momento hicimos, que son como puntos en el centro y los pétalos a los lados. También se vale. Aquí déjense llevar por lo que tengan ganas de pintar. Lo que voy a hacer aquí es hacer otras líneas hacia arriba,
justo donde ya habíamos trazado con el lápiz nuestras plantas. Aquí teníamos otras. De este lado. Entre más lejanos son con menos detalles, perdón. Así que nada más ponemos puntos. Aquí sí podemos marcar un poco más el círculo. En esta parte de aquí también voy a poner algunos. Aquí voy a poner un poco más. A mí me sale mejor hacerlos de dentro hacia afuera. Hay personas que de afuera hacia adentro. Como a ustedes se les haga mejor, está bien. Ya que marcamos esta parte, vamos a esperar a que seque para darle la que sigue. Ahorita se ven muy contrastados todos los trazos. Si se fijan, se ven muy en contraste lo que acabamos de hacer ahorita con la capa penúltima que habíamos hecho. Pero eso está bien que ahorita se vea porque nos va a ayudar a seguir dando lo que sigue. Después se va a ver más integrado todo con todo. Así que lo que vamos a hacer ahorita es continuar y vamos a preparar un tono verde. Voy a preparar el tono verde militar. Lo voy a hacer un poco aguado. Y lo que voy a hacer ahorita es marcar sombras. Y donde hay otros arbustos, donde hay zonas más verdes, otras más cafés. Aquí dejando espacios en blanco. Casi todas las pinceladas que son como en los horizontes para mantener este efecto de profundidad. Les recomiendo trabajar siempre como moviéndose de izquierda a derecha, no tanto así o en diagonal. Simplemente varíen la altura o la parte baja. Acá también voy a marcar las sombras. En unas zonas hay pasto, en otras no. Un pelo de mi gato. Y voy a ir poniendo poco a poco estas capas de verde. Si se fijan, no son muy concentradas. Traten de que no quede como la gota y se seque. Lo que estoy haciendo ahorita es dejar huecos entre la capa que ya había puesto ahorita y la que estoy poniendo. La que ya había puesto y la que estoy poniendo ahorita, perdón. Y
De esta manera se ve más integrado todo. Sigo poniendo capas del verde. Voy a poner en esta parte de aquí. Todo este arbusto de aquí también es verde. Este sí lo podemos marcar un poco más. Lo que voy a hacer aquí, en esta parte de aquí, con el pincel mojado, sin pigmento ni nada, voy a venirme hasta acá, más o menos a esta esquinita de la cabaña, y me regreso. Ya que tracé eso, voy a elegir el tono verde, es el tono mediano y es el militar. Voy a oscurecer esta zona de aquí para hacer un arbusto. Bajo nada más con agua. Nada más lo esparcí para que se degradara eso último que quedó. Ahorita voy a tomar un tono café. Y en esta composición estamos simulando que el sol está de este lado, más como por acá. Y si se fijan, desde aquí comenzamos a hacer algunas sombras, pero aquí las vamos a comenzar a marcar más. Son las sombras proyectadas del sol. Aquí marco una. De este lado voy a marcar otra. Aquí también. Aquí vamos a simular que acá hay otro árbol, por lo tanto vamos a oscurecer esta zona de aquí y vamos a degradar la sombra hacia los lados. Donde ya habíamos puesto ramas estos pastitos que están aquí, vamos a ponerles capas de café abajo para integrarlos más a lo que ya estamos componiendo. Solo lo muevo, lo esparzo. Estoy esparciendo esas capas de café. Y dejo huecos. Sigo dejando huecos sin mojar. En esta parte de aquí voy a marcar unos más oscuros. Aquí también. Vamos a marcar unos cuantos, pero no están tan definidos. Solo son algunos puntitos más cerca de otros y con una pequeña línea juntamos los demás. En esta parte de aquí voy a hacer otros. Aquí a lo lejos. Voy a reforzar un poco la sombra proyectada que estaba aquí y la de acá. Hago lo mismo de este lado. En esta parte de aquí
Vamos a oscurecer más lo que es nuestra línea de horizonte, haciendo con este mismo tono de café unos arbustos a ese mismo nivel. Capa delgada. Voy a hacer lo mismo de este lado. Acá y acá. Lo único que voy a hacer ahora es dejar que este mismo tono del café se me vaya acabando y puedo seguir pintando pastitos con este tono que ya está más transparentoso. Si se fijan, ya no se nota mucho como estos, pero aún así se aprovecha en marcar texturas, marcar hojas. También pueden decir no esperarse a que se descargue. Lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, aquí en el Golte estoy tomando el pigmento más seco. Si el pincel está más seco, es más probable que pinte así. Pero nada más es fijarse que no sea muy concentrada la plasta que tomemos. Con el café voy a darle su terminado a la cabañita. Aquí ya estoy usando un tono de café más oscuro. Y aquí, si se fijan, me estoy subiendo un poco como esta invasión que hacíamos para los follajes. Esto es para darle textura a la parte que es el techo. Ya metí la mano para degradar. Aquí voy a marcar estas sombras. Y voy a marcar estas de acá también. Oscurecemos más toda esta zona izquierda de la cabaña. La parte inferior. Vamos a marcar una pequeña línea oscura en la voy a hacer de un tono gris. Lo que voy a hacer es marcar con esta línea delgada. Vamos a trazar la parte superior de la cabaña para darle más realismo a su techo. Vamos a tomar del mismo tono y lo que voy a hacer es ahora darle para reforzar esta luz que teníamos de este lado a la orilla, pero no la hice toda, la dividí como en tres partes: parte superior, en medio y abajo. No la marqué mucho. Y del mismo modo toda la orilla derecha. Hasta este punto ya tenemos muy definido cuáles son nuestras luces, cuáles son nuestras sombras. Ahora lo que falta para ir perfeccionando la composición es nada más es ir siguiendo marcando las luces y sombras con las mismas capas. Vamos a hacer una capa aquí sobre mojado.
Si se fijan, no mojé esta parte de aquí y vamos a también marcarlo como hasta aquí, como si hiciéramos como si un sol se asomara sobre mojado. Lo que vamos a hacer es tomar el mismo tono que ya habíamos preparado, que es café con rojo. Si ya no tienen, les recomiendo que preparen más. Este tono lo elegí porque es el que ya estamos utilizando aquí y lo voy a usar otra vez para mantener la misma paleta de colores. Lo que voy a hacer ahora es pintar con técnica mixta unas flores aquí. Esta parte de acá está mojada. Lo único que estoy haciendo es hacer puntos, tallos, conexiones entre lo que está mojado y lo que está seco. Aquí solamente estoy haciendo las líneas. Desde lo que está seco, atravieso mojado y salgo. Seco, mojado y salgo. Se me está acabando el pigmento, voy a preparar más. Y seguimos marcando estas florecitas de aquí. Estas flores que estamos pintando aquí son las que están más cerca. Normalmente lo que está más cerca y si hay más luz allá, se ve más a contraluz. Contraluz quiere decir que se ve nada más como casi la pura silueta. Por eso se utiliza un solo tono y se maneja oscuro. Aquí voy a seguir pintando algunas flores. Y en esta parte de aquí, mientras se seca esta parte de acá, voy a pasarme aquí y voy a seguir haciendo unas cuantas para que se vean más integradas a estas últimas que ya hicimos. Seguimos dando puntos y nada más bajamos o subimos con líneas muy delgadas. Y voy a dejar a que seque y ahorita les digo qué vamos a hacer a continuación. Mientras se seca vamos a trabajar más esta parte de aquí, y para darle más profundidad a estos árboles que están aquí vamos a utilizar el tono verde medium. Es el tono militar, le podemos agregar un poco de café. Lo que vamos a hacer es oscurecer los árboles que están más atrás que ellos. Ya que lo marcamos, nada más agregamos puntos de pigmento más oscuro. En este caso nada más agregué café a esta zona. Listo. Ya que se come bien esta parte, vamos a continuar utilizando el mismo pigmento que habíamos utilizado. Es el tono café rojizo. Vamos a pintar unas hojas como si subieran y se abrieran hacia los lados. Al hacer esto estamos pintando las hojas que se supone que están más cerca.
Voy a respetar estas luces que se encuentran aquí. Y se va a hacer esta mezcla entre lo que ya estaba mojado, las hojas que están más hacia acá y estas otras que ya habíamos hecho. De este lado vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a trabajar con una capa sobre mojado y vamos a meternos un poco aquí, hacia acá, y nos venimos hacia acá. Aquí nos volvemos a meter un poco. Voy a volver a preparar este mismo tono. Y en esta parte de arriba voy a comenzar haciendo puntitos. Y antes de que se seque vamos a aprovechar esta capa sobre mojado, haciendo puntos y algunas que son más altas que otras, que sobresalen. Nos venimos hacia acá y nos regresamos. Voy a volver a tomar pigmento y voy a emparejar del mismo tono. Sigo manteniendo este efecto como de líneas, así, para integrarlo a lo que ya habíamos compuesto. Aquí me meto un poco más. Y mientras se seca esto, voy a hacer un poco más de eso. Normalmente cuando hacemos una composición tenemos que tener los elementos equilibrados. No podemos poner, imaginemos que esto mismo estuviera aquí, quiero dejar este aquí, este árbol, y todos los elementos muy unidos hacen que no se vea equilibrado lo que hagamos. Pero pues aparte es la intención. Estoy hablando de este caso, que es como una composición más armónica, más equilibrada, y pues lo que estoy buscando ahorita es equilibrarlo. Así que en esta parte de aquí voy a agregar un poco más. Ya tenemos aquí, acá está la casa. Ya nuestra vista ya no se carga tanto a un solo lado. Y pues lo de aquí va a ser muy mínimo. Nada más vamos a poner unas flores que están más cerca. Lo que voy a hacer es mojar, tomar el pigmento, voy a hacer los puntos del centro y invado lo que ya había mojado. Marco más los pétalos y bajo. Son como flores más cercanas. Y solo estoy haciendo algunos pastos para terminar de integrarlo. Con este mismo tono voy a hacer algunas capas de esos mismos pastos más integrados a los que ya había. Unos más cerca, otros más lejos.
podemos hacer los puntitos en el fondo para simular que hay de estos mismos arbustos, pero más al fondo, pero están más lejos. Mientras se seca esta zona, vamos a continuar con nuestros árboles. Vamos a terminar con estos dos y solamente vamos a marcar más lo que se supone que es sombra, lo que es más oscuro, solamente dando una misma capa del mismo tono sobre seco. Esto es para darles más la perspectiva de que está más cerca. Es volver a marcar las ramas, el tallo, y vamos a agregar algo nuevo que son unas hojas con puntos más oscuras con este mismo tono. Las sombras proyectadas las reforzamos, las volvemos a marcar. Voy a volver a marcar un poco este árbol de acá atrás. Para continuar con este otro y también terminarlo, del mismo tono café, lo siento, se me había acabado la batería y se dejó de grabar. Pero con el mismo tono café marqué más la línea del tallo, algunas ramas. Todo esto es trabajo sobre seco y algunos cuantos puntos. Para continuar, lo que vamos a hacer es hacer lo mismo que hicimos como con los puntos cafés, pero vamos a tomar ahora un tono verde. Con puntos pequeños vamos a marcar más círculos, puntitos. Voy a hacer lo mismo del lado de estos árboles que están aquí. En este que está más atrás. En este árbol que está acá también vamos a hacer lo mismo. Ya que terminamos los árboles con el mismo tono de verde, lo que voy a hacer ahorita nada más es, sin soltar el pincel, remarcar un poco el contorno de estos arbustos que ya habíamos trazado. También un poco en la parte superior. Nada más estoy agregando agua para poner la capa más transparentosa. Degrado un poco hacia abajo.
y seguimos distribuyendo ese mismo tono de verde que tenemos en donde ustedes crean que puede ir bien. Voy a poner en esta parte de aquí para dar más profundidad. Lo que voy a hacer ahora es con un tono café marcar un poco como los cambios de los caminos. Sigo haciendo este efecto como de izquierda a derecha. Si se fijan, hice como una línea que va avanzando. La voy a recorrer un poco más hacia acá. La remarco otra vez sin que se seque. Y voy a tomar agua. Y voy a degradarlo hacia este lado. Ya lo hice de ese lado. Voy a hacer otra parecida en este lado, con el mismo tono de café, pero ya un poco más aguadito. Tomo agua y acomodo. Muy bien, ahora lo que sigue, voy a marcar todavía tonos más oscuros, pero nada más en la parte que sería lo que se vea contraluz, que es lo que está aquí cerca y acá. Para esto me gustaría que lo hicieran también para que tomen la práctica y ustedes decidan si lo pueden añadir a sus composiciones, a lo que hagan, o para alguna otra cosa que les sirva. Lo que voy a hacer ahora es tomar un negro o casi gris. Vamos a agregar tonos oscuros. Voy a agregar después un rojo más oscuro. Si se fijan, este ya se ve más oscuro que aquí habíamos puesto. Y este es el que vamos a utilizar. No enjuagué el pincel, solo mojo. Y lo que voy a hacer es mojar en esta parte de aquí, que es todavía una zona más cercana. Mojé. Y lo que voy a hacer es, lo voy a hacer un poco más oscuro, le voy a poner más de gris, gris oscuro. Y voy a pintar con líneas flores iguales pero más cercanas. Todavía lo voy a oscurecer más, se tiene que ver más contrastante. Si se fijan, en esta parte de aquí sigue mojado y nada más estoy subiendo el pigmento y hago flores. Ustedes pueden decidir si las hacen con este estilo o las hacen con otro estilo de flores, ya sea que decidan usar como estilo tulipán o como nada más plantas, hojas, también se vale. Ahora lo que voy a hacer es bajar esta sombra. Voy a seguir mojando todo lo que ya tracé. Lo bajo. Aquí hago unas cuantas más. Y vamos a esperar a que seque. En lo que seca vamos a continuar dando como los últimos detalles de nuestra composición. Voy a tomar un café
y voy a oscurecer más esta zona donde ya había plantas. Y vamos a recordar que tenemos la proyección del sol de acá hacia acá, así que vamos a marcar la sombra proyectada hacia acá. Estoy aprovechando el rojo oscuro que ya tenía, pero lo tomo muy poco y solo lo combino con el café. Aquí también voy a hacer una sombra proyectada. Simplemente es como imaginarse dónde está el nivel del suelo y trazar como todas las direcciones hacia el mismo lado de las sombras. Acá la tenemos hacia acá, acá también, aquí. Aprovechando que tenemos un tono oscuro, podemos marcar más sombras, unas tiras que sean más oscuras que otras. Si se fijan, ahorita estamos dando el toque a todas las últimas sombras, pero ese no es el último paso. El último es remarcar o reforzar las luces, y es donde les voy a enseñar los tips que yo utilizo. Estoy haciendo la sombra, algunos pastos más oscuros que otros. Aquí también voy a aprovechar en hacer unos más oscuros. Unos cuantos nada más. Voy a hacer más por acá, por aquí. En esta parte de aquí estoy simulando que esta parte de aquí es más baja, de aquí hacia acá es un nivel más bajo y aquí es más arriba, así que solo voy a marcar un poco una sombra que podría estar por aquí. No he cargado más pigmento, es lo único que está en el pincel. Si quieren también pueden marcar otros puntos. Aprovechamos este mismo tono que tenemos. A las partes que están más cerca, en esta zona de aquí, podemos aprovechar en pintar algunas piedras. Listo. Como ya les había mencionado, siempre se puede seguir perfeccionando algo, así que con el mismo tono de rojo oscuro, rojo con negro, voy a volver a oscurecer esta zona de aquí y esta parte de acá. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es dar el último paso y voy a tomar el pincel más delgado que tengo. Lo que voy a hacer ahorita es, en este caso yo tengo pastillas y voy a tomar directamente el color blanco y voy a tratar de que quede muy concentrado hasta cierto punto espeso en el pincel. Esto es para asegurar que cuando pintemos realmente se vea blanco y no se vea transparentoso. Pero normalmente todos los tonos blancos tenemos que dar varias pasadas, pero a veces con que dejemos bien cargado el pincel de esta pasta ya media diluida y que quede espeso nos puede servir.
Voy a pintar en un lado para que vean cómo se ve. No es mucho, pero es suficiente como para lo que vamos a hacer. Y también otra cosa, cuando hacemos más concentrados de pigmento que agua en el pincel se tiende a secar más rápido, así que pues es nada más estar al tanto de que siga húmedo y pastoso. Vamos a marcar más las luces. Vamos a marcar más la luz de este árbol que estaba aquí, respetando la sombra del lado izquierdo. Y la de esta rama. Le voy a dar otra pasada. Y así. Esto es para seguir con esta misma simulación de que el sol está de este lado y los objetos que están de este lado tienen más luz. Voy a remarcar la luz de ahí, de ese árbol. Voy a tomar más. Si se está secando, agreguen más agua. Si estamos utilizando pasta, de las acuarelas que son en pasta, solo déjenla reposar y se va haciendo como más durita. O simplemente tomen de la misma pasta y con el pincel húmedo directamente y lo revuelven bien. Voy a marcar más la luz de aquí, de este tronquito. La de este. Hasta ahí. Voy a volver a marcar esta luz de aquí. Y acá arriba. Para dar luz también en esa misma zona, voy a tomar el tono y voy a pintar algunas cuantas más claras, de preferencia más del lado derecho. Pero experimentenlo como sea. Solo experimenten al agregar estas luces con el tono blanco concentrado. Normalmente tienen que darle 2 pasadas porque pues acuarela. Pueden hacerlo también con un amarillo muy claro. También se ve interesante. Voy a poner otras de este lado. Incluso algunas flores que les da más la luz. Esta parte de aquí también. Unos cuantos. Voy a utilizar el amarillo para que vean cómo se ve. Lo estoy mezclando directamente el blanco con el amarillo. No se nota mucho, pero ahí ya nos está dando un efecto de luces. Voy a prepararlo aquí para que ustedes lo vean. Voy a poner un pequeño toque de amarillo, pero la base va a ser el blanco. Cuando hagan esto tengan mucho cuidado con no tallar mucho sus pinceles porque los pueden maltratar.
tallen lo mínimo como para que se vaya quedando el pigmento en sus pinceles. Para esta zona también voy a hacer unas. Y vamos a simular como que son las que están más acá. Entre esta y esta. Que suben. Voy a pintar otras iguales de este lado. Voy a preparar más. Aquí voy a marcar una más. Una que se vea más definida, más detallada. Aquí voy a pintar otras. Algunas hojas. Unas que estén más adelante que otras. Y también voy a pintar unas que están más acá. Esto lo hice con el pincel ya casi seco. Y así se ve. Como último detalle, yo nada más voy a agregar unos pajaritos al fondo. Nunca tienen que faltar. Y los voy a hacer como entre estas dos montañas. Muy bien, ese había sido el último paso. Firmen su pintura. Y ya estaba arrancando la cinta, pero tenía pendiente decirles muy bien cómo arrancarla. Pueden hacer de dos. Experimenten en arrancar un pedacito. Si ven que se arrancó sin ninguna dificultad, ya lo hicieron. Lo único que tienen que hacer es arrancarla en el sentido contrario. Si la composición está acá, la van a jalar hacia este lado y así es como la van a despegar. Aquí les voy a mostrar el ejemplo. La voy a hacer hacia este lado. Pero ¿qué pasa si no se arranca muy bien? Lo que podemos hacer es ponerle una pistola de calor, de aire caliente, y el calor hace que se despegue súper fácil la cinta, así que pues eso es lo que quería comentarles y espero que les sirva. Y aquí podemos ver la pieza terminada. Fírmenla, pónganle su nombre o lo que gusten. Espero que hayan aprendido mucho en el proceso. La intención de esta práctica es que pues experimenten el proceso para llegar a ciertos resultados y ya con la práctica ustedes decidan pues componer lo que ustedes quieran. Pero siempre es muy importante ver el proceso de todas las cosas y pues espero que lo hayan disfrutado. Gracias.